que estén muy bien. Qué gusto estar aquí con ustedes en este live junto aquí a Nicolás. Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Aquí estamos juntos esperando a que el asambleísta se pueda conectar para tener este conversatorio. Justamente estamos esperando a ver qué pasa con el tema del diálogo, si es que va a haber diálogo o no va a haber diálogo. Justamente más adelante lo vamos a poder conversar junto a Esteban. Sí, justamente el gobierno está buscando conseguir el diálogo con la CONAIE principalmente. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, también está tratando de poder sentarse a la mesa del diálogo. La propia Asamblea Nacional ya había comunicado que ellos podían ser la sede justamente para que este diálogo se ejecute. Recordemos que él es el jefe de bancada del Partido Social Cristiano y aliados en la Asamblea Nacional, entonces de una u otra manera él es una de las personas idóneas para que nos pueda comentar más que nada la opinión dentro de la Asamblea, la opinión del Partido Social Cristiano y la opinión de uno de los grupos más importantes dentro de la Asamblea Nacional. Hablemos de política, es un espacio de opinión donde tu voz es súper importante también para que ustedes puedan colocar aquí en la caja de comentarios las preguntas que tengan al respecto del tema. Esteban, un gusto tenerte aquí con nosotros. Me presento, como ya dije, yo soy Henry Andrés Grau y él es Nicolás Carrión. Somos un equipo que nos apasiona analizar sobre diferentes temas de política. También nos apasiona opinar sobre la coyuntura de la política ecuatoriana e internacional. Entonces, pues bueno, antes de iniciar, cuéntanos cómo estás tú. Qué gusto, buenas noches, un saludo con todos ustedes, a las órdenes para cualquier pregunta. Estamos viviendo en estos momentos unos momentos duros sobre el paro nacional. Ya se empiezan a ver las persas vacías en los supermercados, amenazas a tumbar el gobierno nacional y las vías bloqueadas en el país. ¿Cuál es tu postura acerca de esta situación? Bueno, mi postura fue clara, pública, en los medios de comunicación el primer día del paro, en el sentido de que el paro es absolutamente legítimo, el derecho a la resistencia es absolutamente legítimo, pero ninguna protesta puede convertirse ni en un vandalismo, ni en la destrucción de la propiedad privada, ni en el ataque a la integridad personal de absolutamente nadie. Y lamentablemente lo que inició siendo una protesta con mucho regambre popular, motivada por supuesto por demandas que el gobierno ha incumplido, es decir, no estaban aquí pidiendo nada fuera de lo común, ha derivado al menos del día de hoy. En la noche de ayer ya hay actos que riñen con esa protesta social y que evidentemente ya no pueden ser llamados así. Así que veamos cómo se desenvuelve esto en los próximos días, pero hay que estar atentos, ¿no? Sí, así es. Definitivamente la situación no puede seguir así. El país vive en una crisis tremenda y no podemos parar de trabajar, ni tampoco pues esto nos conlleva un atraso. Pero Esteban, ¿qué piensas acerca de la CONAIE? ¿Tú crees que va a lograr conseguir los puntos que ellos piden? Yo vi las demandas con las que inició el paro. Yo no sé si esto derivó ya en un descontrol de ciertas bases que han visto en la oportunidad de tumbar a un gobierno, no lo sé. Aparentemente parecería que ciertas partes de la protesta piensan eso. Así que, si esa es una de las pretensiones de quienes están protestando, bueno, no pueden ser amparadas en este tipo de negociación, evidentemente, ¿no? Por eso me ha preocupado mucho que ha mutado la protesta en estos 2 días. Creo que lo que vimos ayer fue complicado, lo que hemos visto ahora tampoco se puede pasar por alto y lo tenemos que criticar mientras la protesta se salga del ímpetu inicial, que era evidentemente buscar una respuesta del gobierno en temas fundamentales, como el tema de los subsidios a los combustibles, el tema de la salud, el tema de la educación, es decir, son demandas producto de un gobierno que no ha hecho bien las cosas durante un año, pero eso no puede derivar en un rompimiento institucional que al menos quienes somos demócratas debemos rechazar, ¿no? El gobierno promueve el diálogo, pero ¿qué crees que va a pasar de ahora en adelante? ¿Va a haber diálogo? El gobierno tiene un serio problema de credibilidad. Es decir, han dicho muchas cosas y no han cumplido, han prometido muchas cosas y no han cumplido, y yo esperaría que al menos ciertas declaraciones en búsqueda del diálogo sean genuinas. ¿Qué acaba de pasar hace pocos minutos? Algo que no puede ser cometido en esta coyuntura tan compleja.
El presidente en una cadena nacional declaró o anunció que iba a declarar en estado de excepción a todo el sistema médico. Acabamos de leer ya el decreto y no lo están haciendo. Están diciendo que conforme se evalúen zonas se declararán en emergencia. Es decir, hay un incumplimiento de lo que se dijo en menos de 3 días, en la peor coyuntura democrática que hemos vivido este año. Así que también hay poca credibilidad por parte del gobierno, pero enhorabuena, que por lo menos busquen el diálogo en todo lo que pueda hacer, y a su vez los líderes de la CONAIE tampoco pueden hacer una protesta sin sentarse en la mesa. Comienzan a perder veracidad, legitimidad, y además significa eso un engaño a sus propias bases, porque significa que les trajeron para una protesta que era realmente distinta en su fin. Así que creo que el diálogo es este momento lo único que puede comenzar a encontrar paz en el país, siempre y cuando sea un diálogo serio, sano y honesto. Esteban, en ese sentido, ¿tú consideras que el gobierno sí está haciendo lo correcto al buscar el diálogo, pero que no se le puede creer? O sea, el gobierno no tiene palabra hasta cierto punto para que la CONAIE diga, bueno, está bien. Bueno, el gobierno tiene la credibilidad por los suelos. Esta crisis ya le ha dejado abajo de los 2 dígitos. Están ya con una credibilidad que está abajo el 10%, es decir, es terrible. Y es producto no solo de lo que ha pasado en estos diálogos, sino todo este año. Entonces, incluso con esa crisis de credibilidad, tienen que sentarse, tienen que buscar el diálogo. Y si acuerdan algo, tienen que cumplirlo, pues. Es que así es la política. Lo más importante en la política es la palabra. Y si uno pierde la palabra, pierde absolutamente todo el patrimonio que tiene para hacer política, porque la política requiere negociación, diálogo, llegar a puntos medios. Pero si usted no cumple lo que dice, nadie va a querer sentarse al frente. Así que yo de alguna manera le entiendo a la CONAIE de que duda de la credibilidad del gobierno. Pero la situación en este momento es tan grave que aún con la crisis de credibilidad que tiene el gobierno hay que sentarse, o tienen que sentarse y solucionar los problemas, y lo que se llegue se tiene que cumplir. Miren, yo tengo una orientación en economía liberal muy cercana a la escuela austríaca, y voy a hablar del subsidio a los combustibles. En un mundo ideal no haría falta subsidiar a nada. En un mundo ideal un subsidio es algo antitécnico, no debe existir. Pero no vivimos en un mundo ideal. Y ya sabíamos desde octubre del 2019 que el tema de los combustibles era un problema grave, que tiene una dimensión política, económica y social. ¿Cuál fue entonces la propuesta de campaña ganadora? Focalización de los subsidios a los sectores productivos más vulnerables. ¿Se cumplió esa propuesta? ¿No se cumplió? Y por eso tenemos parte o gran parte de esta protesta en estos días. Así que todo tiene sus consecuencias. Todo tiene sus consecuencias, y en este momento está en manos de la CONAIE y del gobierno llegar a puntos medios y devolverle la paz a los ecuatorianos. Esteban, pero dos cosas. En ese sentido, la propia CONAIE ha vuelto a poner nuevos términos para sentarse a la mesa de diálogo. La Asamblea Nacional, incluso el presidente de la Asamblea dijo que él ponía como sede la Asamblea Nacional, el plan de la Asamblea Nacional para que se puedan reunir. Pero Leonidas Issa ha dicho que no, hasta que no se le cumplan sus nuevas peticiones, a pesar de que el presidente Guillermo Lasso ya se mencionó acerca de las 10 primeras. Entonces, ¿cómo podemos hablar de que el señor Issa sigue poniendo nuevas trabas al gobierno para sentarse al diálogo, cuando el gobierno, tanto el presidente como el ministro de gobierno, Francisco Jiménez, ha dicho, vengan, estamos abiertos al diálogo? Bueno, más allá del lugar de donde se pueda dar la negociación, que yo creo que tiene que haber la suficiente madurez de lado y lado para encontrar un punto neutro, ni el Arbolito ni el Palacio de Carondelet. La asamblea, si no es el lugar propicio, deberá ser otro lugar. Yo creo que eso es lo menos importante. Lo que sí hay que también evaluar desde el lado de la CONAIE es si realmente se quiere llegar a un diálogo, porque un diálogo no se da, o un diálogo honesto no se da, si uno no pone todas sus cartas sobre la mesa. Entonces yo no puedo poner 10 demandas y luego a los 4 días decir, ok, me siento, pero si hay estas 4 más. Más allá de que algunas pueden ser garantías para el diálogo, que es muy distinto a una demanda puntual. Eso se estudia, sobre todo en negociación. Pero, ya les digo, o sea, aquí hay que tener la suficiente madurez de lado y lado, porque ¿sabe quiénes van a terminar perdiendo aquí?
no el Partido Social Cristiano, no los medios de comunicación, o el gobierno, o la CONAIE, o los dos. Los dos van a terminar muy golpeados. El primero por permitir y dar lugar a todo esto, y la CONAIE también va a ser, cuidado, esa dirigencia indígena, cuidado, vaya a ser luego también golpeada, porque a la gente defiende la protesta, la gente defiende el derecho a la resistencia, pero no la violencia, no el vandalismo, no la destrucción. Y lamentablemente ha derivado en eso, y eso le quita legitimidad a una de las partes también en este tema. Así es. Por otro lado, el presidente duplicó el presupuesto de educación intercultural. Ofreció subsidiar el 50% del precio de la URIA, incrementó el bono de desarrollo humano a $55, perdón. Entre otros, ¿qué opinas sobre las medidas que implementó Lasso? A ver, me parecen absolutamente insuficientes. Yo creo que aquí manejar una teoría de la negociación escalada, es decir, la típica, no te ofrezco todo lo que puedo hacer, sino te voy dando por pasos para llegar al punto final, no se puede aplicar acá. Porque cada día que pasa es violencia, cada día que pasa es pérdida económica para el país, y eso es terrible. Si yo estuviera en los zapatos del gobierno, presentaría en un solo momento todas mis cartas de negociación. Señores, esto puedo hacer por los combustibles. Yo propondría, por ejemplo, congelar el precio por 6 o 7 meses hacia la baja de los combustibles. Es una solución frente a la inflación mundial. ¿Qué haría también con los insumos para la agricultura? Subsidiarlos también temporalmente, la URIA y mucho más. Hay que hacer esos sacrificios porque estamos a punto de perder la institucionalidad, porque lamentablemente hemos tenido un ministro de Economía que durante todo este año se ha dedicado a ser un contador del Fondo Monetario Internacional. Porque lo que está pasando acá no es una sorpresa. Lo dijimos nosotros desde el primer mes, señor. Cúmplale a la gente con los servicios públicos, cúmplale a la gente con obra pública. No se trata solo de subir impuestos o de tener las regalías del petróleo y mandarlas a las cuentas internacionales. Está muy bien tener las cuentas en regla, pero usted no puede sacrificar tampoco los servicios ciudadanos, porque si no tiene esta reacción, pues. Entonces, cuando nosotros como Partido Social Cristiano, que hemos sido muy críticos, pero a la vez la gente se va dando cuenta que ser crítico, implacable, no significa atentar contra la institucionalidad. Nosotros le hemos dicho desde hace muchos meses, ¿cómo puede ser que en los primeros 4 meses de este año, el 2022, se haya destinado a inversión pública lo mismo que se destina a todos los repuestos de los autos del Estado? $60 millones. Por eso se explica que no haya hilo para suturar en al menos 8 hospitales de Quito. No sé en Guayaquil cómo estará la situación. Por eso se explica que las vías sigan con huecos y no haya un solo plan de repavimentación. Por eso se explica que no hay el presupuesto que se debió haber destinado para educación, porque tenemos lamentablemente un contador de ministro de Economía que no se dio cuenta que si no tenía también bien los servicios para la gente, iba a pasar esto. Así que ellos son absolutamente culpables de lo que sucede, absolutamente culpables. A cierto punto nadie puede negar la realidad, ¿no? Esos son los hechos, esos son los números y eso es lo que sucede. Pero el presidente al finalizar su primer año de gobierno mencionó justamente que tenía nuevos planes tanto en obra pública, tanto en mejora del sistema de salud y comunicación tanto del gobierno con la asamblea como con el pueblo en general. En ese sentido, no le han dado tiempo al gobierno para que pueda poner en marcha sus planes o sus propuestas el segundo año, ya después de haber puesto, según ellos, la casa en orden. Primero, la casa no está en orden. Hay que aclarar eso. Que las cuentas sean mejores. Que el último año comparativo de pandemia es muy distinto a que las cuentas estén en todos sus niveles como deberían estar. La plata, por ejemplo, en la Reserva Internacional, al menos 7.000 millones no son del gobierno, son de los depositantes de los bancos privados, es decir, de todos nosotros. Más o menos 800 millones son de los GATS y de las universidades, pero hay 1.500 millones que están ahí y que tranquilamente se pudieran haber destinado, no ahora, en los meses previos a obra pública. Así que no se trata tampoco de que no ha habido tiempo. Yo escuché en el último informe a la Nación que quieren hacer una carretera, autopista Quito-Guayaquil. Volví a escuchar al famoso tren multimodal y ojalá se cumpla, ojalá se cumpla. Yo lo que espero es mucho menos. Yo lo que espero es que haya presupuesto para tapar los huecos
de las vías ya realizadas. Y yo lo que espero, como le digo, es que haya presupuesto para la salud pública. Haya presupuesto para la salud pública, porque lo tienen. Porque además la recaudación que estuvieron en abril, por ejemplo, fue de 2.000 millones de dólares, solo en un mes, producto de los altos precios del petróleo y de los impuestos. En mayo, la cifra es similar, más o menos 2.150 millones de dólares llegaron a las arcas del Estado. Entonces, no es un problema de dinero realmente, es un problema de enfoque. Y si usted no hace bien tanto la microeconomía como la macroeconomía, tiene estas reacciones sociales. ¿Usted cree que el señor Isa podría tener 10 personas en la calle si no fuera porque se dio cuenta que hay ciertas demandas incumplidas? Es así de simple, es así de simple la cosa. Así que no se trata de que no han tenido tiempo, porque además tuvieron 10 años para planificar el gobierno. Hicieron una propuesta de campaña con planes establecidos y muy concretos que tenían que ponerlos en práctica apenas lleguen, y no han hecho nada. Y no han hecho nada, porque los ecuatorianos también pudieron haber tenido esta reacción a los 5 meses y no la han tenido, ¿no? Esto se da al año. Esto se da al año, y por eso yo lo que espero es que aquí se sostenga la institucionalidad, se quede en el Estado, que se quede el gobierno, que se respete la institucionalidad y que haya un cambio, que haya una nueva página para que haya paz social y para que las demandas de las grandes mayorías se cumplan. Para evitar esto, para evitar estos paros, estas paralizaciones que afectan a personas honestas y a personas buenas, ¿no? Esteban, ok. Y acerca del uso progresivo de la fuerza, ¿qué opinas tú acerca de este tema? ¿Crees que se está haciendo lo adecuado en las calles o no? A ver, esto es algo no tan complicado, ¿no? El uso legítimo de la fuerza o el uso progresivo de la fuerza tiene un estándar internacional. Tiene varios niveles, son 6 niveles que se utilizan en el Ecuador, en Colombia, en Estados Unidos, en todo el mundo. No es que no había una ley que ampare a las fuerzas del orden en el Ecuador. Lo que existiera un reglamento del Ministerio del Interior que decidimos elevarlo a rango de ley orgánica para que cuando un agente de la ley tenga que defender a un ciudadano y para eso tenga que usar la fuerza, le hace fuerza letal, pueda tener un mayor respaldo frente al juez para decirle, señores, amparado en la ley, he cumplido con defender al ciudadano. Eso es el uso legítimo y progresivo de la fuerza. La Asamblea, en una decisión histórica, la aprobó a rango de ley y el gobierno lamentablemente también se durmió, porque tranquilamente pudo ese rato haber mandado el registro oficial y ya tenía en esta coyuntura y en este paro, que desde inteligencia sabía desde hace 3 meses que se iba a dar, un recurso importante para amparar a los policías y militares que están cumpliendo su trabajo. Así que... Se aprueba el uso... Ahora, si ustedes me preguntan cómo se ha dado el uso de la fuerza en esta protesta, claro, evidentemente yo no creo que el trabajo es sencillo en absoluto. Veo que los pobres policías, y les voy a decir así, en la mañana tienen que recoger las piedras de la noche porque ni siquiera les ha asistido el municipio de Quito, y en la tarde tienen que pelear y llegan también a cansarse. Así que yo lo que espero es, como le digo, que este tema se resuelva inmediatamente para que para el uso de la fuerza y el uso de la violencia de los protestantes no siga escalando. Muy bien, vamos con la última pregunta, Nicolás. Sí, Esteban, justamente el tema de la muerte cruzada ha vuelto a salir a la luz, ha vuelto a tener vida. Usted había comentado hace no mucho que el Partido Social Cristiano o la bancada del social cristianismo y sus aliados en la Asamblea no va a apoyar derrocar el gobierno, no va a apoyar a un golpe de Estado hasta cierto punto. ¿Mantienen esa posición? ¿Creen que el gobierno debe mantenerse? La muerte cruzada es un mecanismo constitucional y legal, es decir, que si alguien lo quisiera aplicar, si existen las causales y las condiciones, estaría dentro del marco legal. Nosotros, como bancada social cristiana, no vemos ese escenario, ni esas condiciones, ni esas causales para que se activen ni por parte del presidente, ni por parte de la Asamblea. Eso en lo legal. Ahora, en lo político y en lo realista, no es una solución que le ayude al país. ¿En qué sentido? ¿De qué sirve este momento que la Asamblea le destituya al presidente? Primero, eso no va a servir porque como no existe un bloqueo en la Constitución, el rato que eso se inicie, el presidente va a firmar la muerte cruzada contra la Asamblea, porque de él depende firmarlo en un decreto en 10 minutos. Ahora,
¿De qué le sirve al país en este momento quedarse sin asamblea? Es la pregunta. La asamblea, nos guste o no nos guste, es en este momento el único resorte democrático que está mediando entre la protesta y el presidente. Si desaparece la asamblea, todos los dardos van a apuntar solo al presidente y no durará en el poder más de 5 o 6 días. Es así de sencillo la cosa. Así que si ustedes me preguntan, ¿se tiene que activar eso ahora? Yo creo que no. Porque además, ¿qué significa una muerte cruzada? Elecciones. ¿Elecciones en qué escenario? En un escenario de caos, en un escenario en donde el narcotráfico puede interesarse en participar en política y financiar a candidatos que desestabilicen el sistema. ¿Qué escenario? Un proceso que le cueste 150 millones de dólares al país. ¿Con qué dinero? Cuando esa plata debería estar precisamente en el sistema de salud. Así que es altamente inconveniente en lo político, en lo social, porque eso significaría una parálisis total del país. Acuérdense ustedes cómo se paró el país en la segunda vuelta entre Arauz y Lasso. No se movía $1 de inversión. Ahora multipliquen eso por 100. Ese es el escenario de la muerte cruzada. Así que en lo económico, inviable. En lo político, inservible. Y en lo legal, sin causales, al menos todavía, ¿no? Si mañana, por el uso de esta fuerza, el presidente sale y dispara a una persona, bueno, creo que hay causales en ese momento, sí. Pero hasta el momento no hay un escenario así. Listo. Bueno, muchísimas gracias, Esteban. De verdad, lamento mucho que el tiempo sea corto. Tenemos que terminar con esta entrevista. Y pues bueno, el tiempo se nos ha acabado. Así que esperemos que pronto podamos conversar contigo. Gracias también. Felicitaciones y saludos a ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Esto es Hablemos de Política.